Nos acompaña el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación Peruana, SUTE, el licenciado René Ramírez. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con usted. La ley de la carrera pública magisterial, que fue una de las piedras angulares de la política educativa del gobierno anterior, ha recibido una serie de cuestionamientos. ¿Ustedes cómo ven esta ley? ¿Debería derogarse o hay aspectos positivos que tienen que mantenerse? Mira, sobre ese tema, en realidad en el gobierno pasado se ha hecho mucha propaganda, mucha campaña con la finalidad de que los maestros lo aceptemos, pero sin embargo nosotros teníamos claro el tema, ¿no? Para nosotros la carrera pública es importante, pero sin embargo la manera como se ha estado pretendiendo hacer creer a la opinión pública de que era esta ley 2902 era lo último, era lo mejor. Sin embargo nosotros decíamos, los maestros hemos conquistado la carrera pública cuando conquistamos la ley del profesorado 24029. Allí en esta ley había todo un título entero referido a la carrera pública. Lo que pasa es que desde el momento en que se ha dado esta ley el año 84 y luego reglamentada el año 90, nunca se ha querido implementar ese proceso de carrera pública que ahí se consideraba. Allí estaba incluso la estructura de la carrera, estaba también los niveles, estaba también la forma como debemos ascender, cómo debemos ser evaluados los maestros, todo está considerado ahí. Lo que pasa es que se viene, luego se arrancha todo eso y se trae una nueva ley, ¿no? Y lo llaman carrera pública. Entonces nosotros empezamos a cuestionar eso porque antes de reconocer la carrera pública que estaba contemplada en la 24029, trata de anularlo, ¿no? Y allí empieza el problema y el magistrado no lo hace. Se decía, licenciado, que los maestros eran renuentes a la capacitación, a la evaluación, claro, al perfeccionamiento. Eso es lo que se decía, En realidad no es así. Nosotros siempre estamos dispuestos y además estamos exigiendo a las autoridades desde hace muchísimo tiempo atrás de que en el Perú tiene que haber un sistema permanente, financiado, de formación continua de los maestros. Los maestros somos profesionales que necesitamos permanentemente ser capacitados como cualquier otro profesional que existe en el país. Pero sin embargo en el Perú no ha habido un sistema de formación, de capacitación. Lo que han habido siempre son programas pequeños, ¿no? Con presupuestos reducidos, y cuando se acaba el presupuesto se acaba el programa, y eso es lo que siempre ha habido en el Perú. No ha habido un sistema como existe en otros países, incluso instituciones encargadas de manera permanente de formación profesional. Por eso ahora nosotros venimos planteando que no se vea el tema solamente como carrera pública, como sinónimo de aumentar unos soles más, unos soles menos, sino que se vea la carrera pública como sinónimo de desarrollo profesional, como se está haciendo en otros países del mundo. Y díganos, ¿en qué ha cambiado, de luego que se instauró esta ley de la carrera pública magisterial, la preparación de los docentes? ¿Ha mejorado en las universidades y los centros especializados la preparación de un docente? Mira, ahí está el detalle. Usted está dando el clavo. Buenos días. Nosotros siempre hemos dicho, y ponía un ejemplo, una frase que hace poco vi en el distrito de San Juan del Lurigancho. El alcalde mandó poner una frase y vi una que me interesó bastante. Eduquemos al niño hoy para no castigar al adulto, ¿no? Yo siempre digo, formemos al maestro ahora inicialmente, pongamos empeño en su formación inicial para luego no estar pensando en votarlo, en sancionarlo o en excluirlo más adelante. El problema de la formación del docente se inicia allí, en la formación inicial. Yo recuerdo que cuando yo estudié primero en un pedagógico en Yurimaguas, en la provincia de Amazonas, en Loreto, me acuerdo que en el sexto semestre varios compañeros tuvieron que abandonar las aulas en mi salón porque no alcanzaron y tuvieron finalmente tres semestres consecutivos desaprobados, un número de semestres desaprobados y no pudieron continuar. Pero sin embargo, después de eso, unos años, los estudiantes de pedagogía, ¿no?, egresaban del décimo semestre, con 10 o 15 asignaturas desaprobadas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha empezado a flexibilizar el tema de la formación inicial del docente, y ahí empezó el problema. Y eso ha ocurrido en los institutos públicos y también en las universidades, y peor en las universidades privadas, institutos privados también, donde el maestro o el estudiante
solamente asistiendo 2 veces o 3 veces a la semana, a poco tiempo ya tenía título pedagógico. Eso es el problema, de allí empezó y ahora eso no ha cambiado, lamentablemente no ha cambiado. Y por eso nosotros venimos exigiendo, pidiendo, planteando de que se ponga una acreditación así bastante rigurosa en la formación inicial del maestro. Y para eso, donde hay que ajustar más, es justamente en el tema de los institutos privados, que a través del decreto legislativo 882 han empezado a abundar en cantidad en el Perú y no tienen ningún control de calidad. Mira, para los institutos públicos se ha puesto la nota 14 como valla para ingresar a ellos. Pero sin embargo los privados no tienen ningún control. Ahí no vale ni nota 8 ni nota 7. Ahí todo simplemente que pague y se acabó. Ese es el problema, ahí está el problema. Y venimos planteando nosotros la derogatoria de ese decreto legislativo 882 para completar. Si el gobierno quiere hacer una revolución educativa, quiere cambiar las cosas en el tema de la formación docente, pues primero se tiene que ajustar allí para poder hacer realidad eso. Elemental, está corroborando usted, licenciado René Ramírez, un tema que muchas veces habíamos planteado aquí en esta mesa con especialistas, pero nunca tuvimos generalmente una respuesta tan contundente como la que usted nos ha dado. ¿Ya? Era lógico, cuando se dio el primer examen hace años y resultaron el 90% de profesores desaprobados, no puede haber tantos desaprobados. Eso es elemental. Lo que quiere decir es que la formación que han recibido no es la más adecuada. Y entonces el gobierno, ¿qué debía hacer? ¿Ya? Lo que debía hacer el gobierno es entonces a la acreditación de las universidades, de las instituciones, que creemos que hasta este momento no se ha hecho, y sigue convirtiéndose una vez más la educación como un ente lucrativo, que en este sector ni educación ni salud debía ser lucrativo. ¿Qué plantean ustedes al respecto? Claro, ojo que de igual manera, por más que haya deficiencias ahí, tampoco es creíble, ¿no?, que después de un examen se vaya a decir, bueno, porque no han aprobado son maestros malos o mal preparados, sino que hay que ver una serie de hechos también. Yo tengo en mi mano, por ejemplo, la última prueba que tomaron a los profesores que concursaron al nombramiento, al ingreso a esta ley de carrera pública magisterial. Los maestros respondieron bien el examen y el ministerio les calificó mal. ¿Por qué? Porque la hoja de respuestas que tenía el ministerio, supuestamente las respuestas eran otras. Pero sin embargo, haciendo la revisión teórica, porque la mayoría son preguntas sobre el currículo y las respuestas están en el currículo, haciendo la revisión del currículo, estas respuestas que el ministerio decía que son correctas no son correctas, ¿no? Entonces, los maestros, habiendo respondido bien, los calificaron como mal. O sea, habiendo respondido correctamente, los desaprobaron, ¿no? Y eso hizo de que al maestro, poco a poco, en este periodo, este quinquenio que ha pasado, se le vaya desprestigiando, ¿no?, diciéndole, y la gente oye esa información y dice, bueno, uy, qué mal están los maestros, no todos están mal, ¿no? Nosotros reconocemos que en el Perú la gran mayoría de maestros están muy bien formados, ¿no?, porque hay una preocupación personal también, pero nosotros insistimos en el tema de que tiene que haber una formación continua. ¿Qué expectativa tiene de la ministra de Educación los primeros pasos que ha dado en el sector? Yo creo que importantes, porque son pasos que el gobierno central está dando. Nosotros cuando conversamos la primera vez, nos reunimos con ella, ya se nos había adelantado algunas cosas que el Premier iba a anunciar el día 25, como por ejemplo el potenciar la educación inicial, ¿no?, la primera infancia, que a nosotros nos parece clave, ¿no? Hoy día se dice, en el segundo grado los alumnos no saben leer ni escribir. Imagínense, hay que evaluar primero cómo llegan los alumnos al primer grado. La mayoría de niños vienen sin haber hecho educación inicial, porque no se ha preocupado por universalizar eso y poner como obligatorio la educación inicial. La maestra o el maestro de educación primaria en primer grado entra con un grupo de niños totalmente heterogéneo y hasta tiene que perder el tiempo, ¿no?, en buen sentido de la palabra, para igualar, para hacer el aprestamiento de un grupo de niños en comparación de otros que sí han tenido aprestamiento, y allí hay una disparidad. Entonces, si ahora vamos a empezar a trabajar en ese tema de la preparación inicial de los estudiantes en la primera infancia, más adelante no van a haber problemas. El otro tema, la educación rural, que lamentablemente se ha abandonado, la educación física, la implementación del proyecto educativo nacional con fechas definidas al 2021, ¿no? Y luego terminar con este asunto de la municipalización. Yo creo que son pasos importantes que se han dado en el Ministerio y desde el Gobierno central. ¿Por qué no seguir el ejemplo de países que son potencias educativas como Finlandia, por ejemplo?
sus alumnos ocupan los primeros lugares en estos exámenes de PISA, de comprensión lectora, de razonamiento matemático, y sobre todo incentivan a los niños a leer desde muy temprana edad. Sí, mira, yo estoy leyendo ahorita un libro bastante grueso sobre la experiencia de PISA, de Finlandia en PISA, ¿no? El éxito que tienen, ¿no? El éxito más acá y más allá, dicen, ¿no? Cuando empieza el éxito de PISA. Y allí tratan de buscar cuál es el factor determinante para que PISA haya tenido el resultado que ha tenido ahora, el éxito que ha tenido. Y allí mismo ellos no encuentran un único factor. No encuentran un único, no existe un único factor, como se ha pretendido hacer creer aquí en el Perú, de que el maestro es el único responsable de la crisis educativa, ¿no? O de la mala calidad. Y allí, a pesar de haber tenido éxito, ellos no pueden encontrar hasta ahora cuál ha sido el factor determinante. O el maestro, o la infraestructura, o la inversión, o esto o lo otro. No encuentran. Entonces, en educación hay una serie de factores, ¿no? Y dentro de ellos consideran, por ejemplo, un factor importante el tema de la inversión. Veamos cuánto es el PBI de Finlandia. Es otra realidad completamente distinta. Y ojo que en Finlandia los niños comienzan a estudiar recién a partir de los 7 años, y no como en el Perú, que nos han hecho creer que tienen que entrar a estudiar a los 2 años, 3 años, por el tema de la aprestación temprana, ¿no? Sí, pero tienen en Finlandia un sistema de estimulación temprana, como lo tienen en muchos otros países. Mira, hay otros países, aparte de Finlandia, que están trabajando, por ejemplo, hay profesores que tienen ahorita el título pedagógico con especialidad de estimulación temprana. Y veamos qué se hace aquí en Perú. Esta parte que es un programa de estimulación temprana aquí en Perú, ¿a quién se entrega? ¿Quiénes están a cargo de esto? Son jovencitos, señoritas, que no han tenido nunca ninguna preparación. El PRITE, ¿no? Los gobiernos regionales dan, a sus militantes, quienes les han apoyado en la campaña política, ellos les contratan para que hagan la famosa estimulación temprana. Cuando eso debe tener una atención prioritaria, porque la educación del ser humano empieza desde el vientre materno, y ahí es donde hay que darle, y mucho más cuando ya nace el niño, para empezar a prestarle, ¿no? Darle la estimulación temprana para que luego eso sea la base de la educación primaria. Licenciado Ramírez, ¿ustedes van a presentar algún plan para continuar con el sistema de evaluaciones? ¿Y han conversado al respecto con la ministra de Educación? Nosotros estamos planteando de que este tema se le vea como un tema integral. Y para eso estamos planteando la necesidad de empezar a discutir en el país una nueva ley, no solamente ley de carrera, sino una ley docente, una nueva ley docente que abarque todos los derechos, una ley docente que unifique el régimen laboral, el régimen profesional y el régimen salarial de los profesores, de la ley del profesorado 24/29, pero que también integre a los maestros de la ley con sus derechos conquistados, adquiridos de la 29062. Eso estamos planteando, y además eso fue el compromiso del presidente Ollantumala antes de que sea elegido, y por lo tanto nosotros estamos pidiendo de que eso empiece a discutirse. El día de ayer le he planteado al Premier para que ese tema se empiece a ver, ¿no? Hemos quedado que vamos a empezarlo a través del Ministerio de Educación, y esperamos que esto a través de una comisión pueda empezar a discutirse. Muy bien, estaremos conversando de todas maneras más adelante. Licenciado René Ramírez, gracias por su presencia. Ha sido secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación Peruana, SUTEP. Licenciado René Ramírez, gracias por su presencia. Muchas gracias.